¿Listo? Ok. Bueno, algunos me han preguntado de la tarea de hoy, un ejercicio. Entonces vamos a ver el ejercicio rápidamente. El ejercicio es relacionado con números complejos y es uno de los últimos. Bueno, de hecho es el primero. Dice, hay un número complejo tal que su cuadrado es igual a su conjugado, ¿cierto? Usar la propiedad o usar el hecho de que Euler a la j teta es igual a Euler a la j teta más j 2 pi n. Yo creo que eso ya está claro, ¿no ve? Porque le estamos dando una vuelta entera al círculo complejo y caemos exactamente en el mismo ángulo. Entonces vamos a tratar de utilizar a No se le escucha, Inge. nada, ¿no se me escucha? Sí se le escucha, sí se le escucha. Se le escucha, se le escucha. No se me escucha, pero ok, Ahora sí se escucha. Creo que era mi dispositivo, Inge. listo. Entonces dice, hallar el número complejo tal que su cuadrado es igual a su conjugado. ¿Listo? Entonces lo primero que vamos a hacer es, eh, vamos a definir un número complejo. Un número complejo se define como Euler elevado o X por Euler elevado a la J teta, ¿cierto? Perdón, déjenme sacar aquí ah, a la J teta, ¿cierto? Pero esto también se puede definir como Euler a la J paréntesis teta más, ¿cierto? Más 2 por pi, ¿cierto? ¿Por qué? Porque le estoy dando una vuelta, ¿no ven? Y le puedo dar n vueltas, ¿no ven? Entonces, lo que voy a hacer es voy a igualar, ¿cierto? Entonces, voy a igualar, porque fíjense, me están diciendo que su complejo es igual a, perdón, que su cuadrado es igual a su conjugado, ¿cierto? Entonces, vamos a elevar esto al cuadrado, ¿listo? ¿Ok? Y esto lo vamos a conjugar, ¿no ve? ¿Cuál es la definición de un complejo conjugado? Tenemos dos definiciones. La primera, cartesianamente hablando, J se vuelve negativo y la segunda, polarmente hablando, el ángulo se vuelve negativo y eso es lo que vamos a hacer. ¿Listo? Hasta ahí hay preguntas de cómo lo planteé. No, Ok, ninguna. entonces vuelvo y repito, su cuadrado, es decir, esto es igual a su conjugado, pero utilicé el hecho de que si le agrego 2pi, tengo exactamente el mismo complejo, ¿cierto? ¿Listo? Entonces vamos a resolver o vamos a romper este paréntesis. Ya saben que por propiedad de exponentes, esto es lo mismo que tener al cuadrado, ¿cierto? Y Euler a la j teta al cuadrado es Euler a la j 2 teta, ¿cierto? Simplemente lo que hice fue aplicar propiedad de exponentes. Cuando tenemos multiplicación en un exponente, se distribuye el exponente como lo hice aquí, y cuando leo un exponente a otro, multiplico los exponentes. ¿Listo? ¿Ya? Ahora, ¿qué tengo que hacer? Fíjense, si yo quiero que un número complejo sea igual, ¿cierto? Necesito que su magnitud sea igual y que su ángulo sea igual, ¿cierto? Entonces, ¿qué ponemos? Ponemos que x al cuadrado tiene que ser igual a x, ¿cierto? ¿Por qué? Porque es igualación de magnitudes, ¿cierto? Y tenemos que el ángulo. Entonces, el ángulo es 2 teta, ¿cierto? 2 teta es igual a el ángulo del de la derecha sería menos teta, menos teta
¿cierto? Menos 2pi. ¿Sí? Y esta es igualación de ángulos. ¿Ok? ¿Hasta ahí hay alguna pregunta? ¿O está claro? Está claro. Listo. Entonces, fíjense que lo que tenemos que hacer es asegurarnos de que x cuadrado sea igual a x. Y yo les pregunto a ustedes, recuerden que las magnitudes son números naturales, es decir, o enteros, ¿cierto? Enteros positivos, es decir, cero o positivos. ¿Cuáles son los únicos dos valores para los cuales la igualdad x cuadrado igual a x se mantiene? 1 y 0 y Es 1. 0, Y 1. uno. 0 y uno, ¿cierto? Porque 0 al cuadrado es 0 y uno al cuadrado es uno. ¿Listo? Entonces ya sabemos que la magnitud tiene que ser 0 o uno. Cero realmente es una solución trivial, ¿no? Entonces vámonos con uno, ¿cierto? Entonces vamos a definir que su magnitud es igual a uno, ¿no ve? A uno. ¿Listo? Cero no me gusta porque es trivial, entonces no quiero un caso trivial. Y aquí lo que tengo que hacer es despejar teta, ¿cierto? ¿Cómo despejamos teta? Pues simplemente lo hacen por am, resolviendo una ecuación de primer orden que es sencilla. Me quedaría 3 teta, paso el teta hacia el otro lado, es igual a 2pi o teta es igual a, perdón, menos 2pi o teta es igual a menos 2pi menos 2pi tercios. ¿Listo? Entonces, la respuesta es que el número complejo va a ser o cero o Euler elevado a la menos j 2pi tercios menos j. ¿Listo? ¿Ok? Esa sería la respuesta. Entonces, si ustedes elevan Euler a la menos j pi tercios al cuadrado, les va a dar su complejo conjugado. ¿Ok? ¿Preguntas? Sí, ingeniero, disculpe. Primero dijo que considerando el caso que si la magnitud es igual a uno Ujú. y luego ya lo que hizo fue igualar teta. Claro, porque lo que tú tienes que asegurarte para que un número complejo sea igual es que sus magnitudes sean iguales y su ángulo sea igual, ¿cierto? Entonces, Ya. igual es su magnitud. La magnitud del número complejo de la izquierda es x cuadrado y del número complejo de la derecha es x, ¿no ve? Ujú. Y los ángulos del número complejo de la izquierda es 2 teta y del número complejo de la derecha es menos teta menos 2pi. ¿Listo? Ah, ya. Sí, pero para cualquier otro caso que cualquier otra magnitud no sea uno, igualmente asumimos de que es. Claro, o sea, vamos a decir que el número va a ser cualquier magnitud por exponencial menos j2 pi tercios, No, exceptuando el cero. magnitud uno, ¿cierto? Magnitud uno y ángulo menos 2pi tercios. Pero no podríamos tomar, por ejemplo. Ah, ya, 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 ya. Porque si tú pones 2 al Claro, cuadrado, ya no es lo 4, mismo. Si ¿cierto? no, no es lo Entonces mismo. ya el ángulo se mantiene, pero la magnitud cambia, ¿no ve? Ya. Y otra pregunta, pero no sé, en la tarea aparecía, ¿cómo se llama? 2pi por n. Claro, N nomás se lo. sí, puedes poner n, ¿cierto? Pero puedes poner n igual a 1, ¿cierto? Pero igual puedes poner n y te queda en función de n, de hecho, Claro, sí, justamente pasó eso de que se quedaba en función de n, no sabía qué hacer con la n. queda en función de n, pero es básicamente lo mismo, ¿listo? Que estás Ah, dando ya. vueltas enteras, ¿no ve? Claro, sí, ¿verdad? ¿Listo? Una consultita en el tema de las magnitudes. Estamos dando, yo tuve una confusión al momento de resolverlo porque no lo planteé, la igualdad no la planteé como X como magnitud, sino lo puse en forma de vector. No con forma de vector, sino como está en la fórmula que es raíz de
A Ujú. cuadrado más b cuadrado. Sí, justamente Mm, fue lo que uno de los estudiantes me envió por interno. Pero de todas maneras, o sea, vas a llegar a al mismo resultado. Vas a llegar al resultado de que la magnitud tiene que ser igual a uno, ¿no? Así tendría que ser en ese caso, sí o sí, ambas magnitudes iguales. Exacto. O sea, la magnitud de raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado, y eso tiene que ser igual a uno, ¿no? Y porque el único valor, el único número que al elevado al cuadrado es igual es uno o cero, ¿cierto? Uno o cero. Mm, Tiene razón. Gracias por aclaración. ¿Listo? ¿Alguna otra duda de la tarea para poder seguir? Ok. Hasta el momento me han entregado tarea una persona por interno. Son los que lo envían por WhatsApp, es que no tienen acceso al UPB virtual, que son en este momento 3 personas, si no estoy mal. ¿Listo? El resto sí tienen la posibilidad de enviarlo de manera, de manera a través del aula, ¿no? Del UPB virtual. ¿Listo? Ok. Listo. Vámonos para lo que estábamos viendo la clase pasada. Ok, estábamos viendo básicamente funciones especiales. Vamos a hacer un repaso rápido de lo que vimos la clase pasada. Vimos la definición de tiempo continuo y tiempo discreto. Y vimos que la separación entre los dos es simplemente un proceso de muestreo, ¿cierto? Luego vimos funciones especiales, en realidad las periódicas, señal seno y señal coseno en realidad. Vimos las características, ¿cierto? Tienen que tener un periodo, una frecuencia, una velocidad angular. Además de eso, tiene que tener una amplitud, tiene que tener un nivel de DC y finalmente tiene que tener un desfase, es decir, un movimiento sobre el eje X, ¿no ve? Y ese desfase vimos que puede ser en ángulo o en tiempo, ¿no? De esta manera, puede ser en ángulo, como se ve aquí, ¿cierto? O puede ser en tiempo, de esta manera, pi sobre 2πf. ¿Listo? Y vimos que el seno y coseno se conectan por desfases, ¿cierto? Si yo tengo un coseno, para volverlo seno, lo tengo que mover hacia la derecha, es decir, le tengo que restar 90 grados, ¿no? Y si yo tengo un seno, para volverlo un coseno, ¿cierto? Lo tengo que mover hacia la izquierda, es decir, le tengo que sumar 90 grados. Recuerden que mover hacia la derecha es restarle y mover hacia la izquierda es sumarle. Y eso lo probamos, no lo probamos, pero tratamos de entenderlo de forma intuitiva. Lo siguiente que vimos fue am, señales periódicas, pero con suma, ¿cierto? Y lo que nos dimos cuenta es que uno de los estudiantes dijo, efectivamente, lo que hay que hacer es buscar un punto en el cual las dos señales se repiten de forma entera, es decir, hay una repetición cerrada para ambas, ¿cierto? Y eso se traduce en el mínimo con un múltiplo de los periodos, ¿cierto? E hicimos el ejemplo con varios. Recordamos cómo hacer el mismo con múltiplo y lo hicimos en Google Colab. ¿Ok? Y aquí está todo lo que hicimos o todo lo que pueden estudiar. ¿Ya? Luego de eso, no alcanza, bueno, vimos las señales exponenciales, ¿cierto? ¿Listo? Las señales exponenciales. Ya sabemos que puede ser creciente o decreciente, ¿cierto? Una exponencial creciente es cuando su exponente es positivo y una decreciente es cuando su exponente es negativo, ¿cierto? De esta manera, ¿ya? Pero más aún discutimos, y eso lo vamos a ver mañana, con un circuito RC, un circuito bien simple. Am, vimos o discutimos por qué el número Euler es tan importante.
Muchos dijeron, bueno, se usa porque la integral de Euler a la X es Euler a la X y la derivada de Euler a la X es Euler a la X. Eso es algo conveniente, pero no es la realidad, no es por qué se usa el Euler. El Euler se usa básicamente porque los sistemas naturales responden en base a Euler. Todos los sistemas naturales, como por ejemplo los circuitos que vamos a ver mañana, un circuito RC, vamos a ver cómo se carga y descarga. ¿Listo? Eso me recuerda, tienen que traer, bueno, voy a tratar de buscar en la bodega, pero si tienen una resistencia de 10K y un capacitor de 100 nanos, podemos hacer un experimento para ver cómo se ve la exponencial experimentalmente. ¿Listo? Eh, si tienen, traigan, por favor. ¿Listo? Si no, yo voy a tratar de buscar. ¿Ya? Podemos usar el osciloscopio del generador. En fin, eso entendimos, ¿no? Los Eulers son respuestas naturales de los sistemas, ¿cierto? Entonces, todos los sistemas responden en base a Eulers. Los sistemas mecánicos, los sistemas eléctricos, ¿cierto? Por ejemplo, otra cosa que no vimos es, ustedes ya vieron en Física 1 el oscilador simple, ¿cierto? El resorte con oscilador. ¿Vieron ley de Hooke, no ve? Sí, Inge. Ley de Hooke, ¿no ve? Ley de Hooke es menos K por X, ¿cierto? Y eso es una ecuación diferencial. Y la solución de esa ecuación diferencial, ustedes ya vieron en ecuaciones, es un sistema que se llama subamortiguado, ¿cierto? Es decir, que oscila, pero que se va deteniendo si tiene fricción. Y si no tiene fricción, es un sistema oscilador simple que nunca se detiene. ¿Ya? Ok, para no seguirnos extendiendo, vamos a ver las otras señales que son bien interesantes que ustedes me van a decir dónde la han visto, ¿cierto? Estas son exponenciales amortiguadas. El factor de amortiguamiento es el Euler, ¿listo? Y la señal exponencial, perdón, la señal oscilatoria es C, ¿listo? Entonces, fíjense una cosa, lo que está pasando en realidad es que el seno, la función sinusoidal, empieza a oscilar, ¿cierto? Y va a ser amortiguada exponencialmente por el Euler, si se dan cuenta, ¿cierto? Entonces, va oscilando, oscilando, pero las oscilaciones cada vez tienen menos amplitud y van desapareciendo. Ahora mi pregunta para ustedes es, y esto es dominio de Juan Pablo. Así que Juan Pablo es mi vecino, por si acaso. Entonces, si no saben, lo llamo. ¿Dónde ven las exponenciales o las senoidales amortiguadas? ¿En qué tipos de sistemas físicos? En los amortiguadores de un auto. Sí, pero más fácil, o sea, sí, pero algo que ustedes estudiaron y donde que han hecho ejercicios relacionados con estos sistemas. Con los Los resortes. lados. ¿Con los qué? Los Rodrigo dijo y luego Marco. Rodrigo, ¿qué dijiste? Yo dije los resortes. Los resortes. ¿En En serio? la conservación energética. Sí, tiene que ver con conservación de energía, pero tiene que ver con resortes y con fricción. Entonces, ¿qué hace un resorte? Un resorte, si ustedes sueltan un resorte, ese resorte empieza a oscilar y el periodo de ese resorte depende de dos cosas. ¿De qué depende ese periodo de oscilación? Si no estoy mal, es raíz cuadrada de K sobre M, ¿cierto? Donde K es la constante de Hooke y M es la masa, o al revés, no me acuerdo. Esa es la velocidad angular, ¿cierto? Listo. Si no existiera fricción, ¿cierto? Si no existiera fricción, ¿qué pasaría con ese resorte? Si yo lo suelto, ¿en algún momento se Mm, detendría? Sería senoidal su movimiento. Sería senoidal pura, sí, señor. Entonces, si yo suelto,
ese resorte, ¿no ve? Y ese resorte nunca tiene fricción, el resorte comprime, luego se estira, comprime, se estira, comprime, se estira y nunca pierde energía por conservación de la energía. La energía se va a mantener y básicamente, como dijo Rodrigo, eso que está aquí se va a convertir en una senoidal sin amortiguación, ¿no ve? Ahora, ¿dónde está la amortiguación? Esta exponencial amortiguada viene dado por qué fuerza, por la fricción, que ya hablamos, ¿cierto? Entonces, cuando ustedes solucionan, no sé si vieron solución de ecuaciones de sistemas con ecuaciones diferenciales, de sistemas físicos, ¿alcanzaron a ver en física o ahorita en ecuaciones? En cálculo, en derivada, sí vimos del resorte, sube amortiguado, amortiguado, y Ok. completamente. Entonces, la diferencia entre uno amortiguado y uno no amortiguado es que en uno aparece el Euler y el otro no aparece el Euler. Entonces, el uno oscila infinitamente y el otro eh, básicamente no oscila. ¿Listo? ¿Ya? Entonces, esas son funciones que vamos a ver constantemente. Entonces, para que se las graben. Porque son respuestas de los sistemas, ¿cierto? Entonces, así responden los sistemas naturalmente. Por eso las vamos a ver. ¿Ya? Ahora sí viene la parte más difícil. Bueno, la parte más complicada es entender qué es una UDT y qué es un delta de T. ¿Listo? Empecemos con la más fácil. Esto está al revés, pero empecemos con la más fácil. El UDT, ya me dijeron que lo habían visto, ¿cierto? Entonces, F de T es igual a UDT. ¿Qué es UDT? UDT es una función, se llama función escalón, ¿cierto? ¿Qué es función escalón? La función escalón es cero si t es menor a cero y es uno si t es mayor o igual a cero. ¿Listo? ¿Por qué se llama función escalón? Bueno, porque es como si fuese un escalón de esta manera. ¿Listo? ¿Ok? Ahora mi pregunta para ustedes es, creo que Axel lo dijo la clase pasada, ¿no? Pero ¿por qué una función escalón es importante? ¿Por qué se considera una función escalón importante? para el encendido de cosas. Exactamente. Entonces, esto es como si fuese un switch, por ejemplo, en un circuito, ¿cierto? Eso lo vamos a ver mañana, si podemos hacer el experimento de circuito RC. Si ustedes encienden un circuito, antes de encenderlo vale cero y después de encenderlo vale B1 o voltaje, ¿cierto? O 10 voltios o 5 voltios, ¿no? Entonces, a mí me gusta llamar a esta función el encendido analógico, es decir, que se enciende el circuito, ¿ya? Mi pregunta para ustedes es, am, en realidad no pregunta, lo que les voy a decir es que esta función es muy importante porque cuando yo hablo de sistemas, ¿cierto? De sistemas de control, por ejemplo, el punto crítico más importante es el encendido, porque en el encendido es donde se puede desestabilizar el sistema. ¿A qué me refiero? A ver, sí. Si ustedes encienden un sistema, ¿cierto? En este punto va a haber un cambio abrupto de 0 a 1. Entonces, ¿qué va a pasar? El sistema, si es inestable, ¿qué va a pasar con el sistema? Puede que el sistema haga esto, suba y luego empiece a oscilar y se vaya al infinito, ¿no? ¿Ya? Entonces, la idea es que cuando ustedes ven control, ¿cierto? Ustedes lo que tienen que hacer es que después del encendido, esto tienda a algo que se llama punto de referencia o set point. Set point. ¿Listo? Por ejemplo, un set point es, si ustedes por ejemplo, en lo del seguidor de línea, el set point era seguramente el ángulo, ¿cierto? O velocidad, ¿no? Entonces, lo que tengo que hacer es que después de que se encienda el auto, ¿cierto? El ángulo, o perdón, sí, el ángulo siempre esté tendiendo a un punto específico, ¿cierto?
Si se mueve un poquito, entra el sistema de control y lo estabiliza. ¿Ya? Ese es el UDT. ¿Listo? Ahora, a partir del UDT, yo puedo generar otras funciones como la ventana, ¿cierto? La función ventana también la vamos a ver harto. ¿Listo? Y la función ventana simplemente es la resta de dos funciones UDT. Pregunta, ¿esto lo vieron en clase con Dodo? ¿No? Creo que no. Ok. Entonces, si ustedes tienen el UDT menos uno, ¿cierto? El UDT menos uno, ¿cómo lo dibujan? ¿Cómo es el UDT menos uno? Es un escalón que empieza ¿en dónde? En uno. En uno, ¿cierto? Donde el argumento se hace cero, ahí empieza. Recuerden que si le resto, lo muevo hacia la derecha. Y si le sumo, lo muevo hacia la izquierda. Entonces, si le resto uno, empezaría en uno. Entonces, sería un escalón, ¿cierto? Que empieza en uno. Vamos a poner aquí uno. ¿Listo? Y el UDT menos 10, bueno, va a ser un escalón que empieza por aquí en 10, ¿cierto? ¿Listo? Vamos a hacerle otro color para que quede claro. Vamos a otro color. Mm, Realmente necesito comp. Listo. Ahora, si yo resto UDT menos uno menos UDT menos 10, fíjense que la única área que queda con valor a uno sería esta que está acá, ¿cierto? ¿Por qué? Porque antes de cero las dos funciones valen cero, entonces me quedaría cero menos cero. Después de 10 las dos funciones valen uno, entonces me quedaría uno menos uno, ¿cierto? Y entre uno y 10 UDT menos uno vale uno y UDT menos 10 vale cero. Entonces uno menos cero me da uno, ¿cierto? Y me queda una ventana. ¿Listo? Es una ventana. ¿Ya? No sé si está claro esa parte. Disculpe, ¿lo puede repetir cómo lo resta? Claro. Entonces fíjate, UDT menos uno antes de uno vale cero, ¿cierto? Lo voy a restar por trozos. ¿Cierto? Vamos a poner esto aquí. ¿Listo? UDT menos uno antes de uno vale cero. Y UDT menos 10 antes de uno, ¿cuánto vale? ¿Vale? Cero. Cero. Pues cero menos cero me da cero. O sea, para menor a uno me da cero, ¿cierto? Ahora, entre uno y 10 UDT menos uno vale uno, ¿cierto? Y UDT menos 10, ¿cuánto vale? Vale cero, ¿cierto? Entonces me quedaría uno menos cero, uno. Entre uno y 10. Y después de 10 UDT menos uno vale uno. Y UDT menos 10 vale uno. Uno menos uno me da cero, ¿cierto? Entonces, lo que estoy diciendo es que entre cero, entre menos infinito y uno vale cero, entre uno y 10 vale uno y entre 10 infinito vale cero. ¿Listo? Sí, está bien. Ok. Lo mismo con esta, UDT más uno menos UDT menos 10. ah, Sería una ventana que va desde menos uno, donde empieza el primer escalón, hasta más 10, donde termina, donde empieza el segundo escalón. ¿Listo?
Ahora, claramente esto, físicamente, ¿qué es lo que va a pasar? Físicamente aquí enciendo el circuito en un segundo y lo apago en 10 segundos. Esa es la función ventana. Encendido y apagado. Encendido y apagado. ¿Listo? Muy bien. Ahora viene la función más importante e interesante. Si ustedes entienden esto, ya entienden la mitad de señales. Bueno, he venido diciendo esto harto, pero si entienden esto, entienden gran parte de señales. Se llama la función impulso unitario. ¿Listo? Primero leamos la matemáticamente y luego vemos con qué se come. Es decir, qué significa. Decimos f de t es igual a delta de t. Así se dice. Delta es como un chunguito, ¿no? Dice, es infinito para t igual a cero y es cero para t diferente de cero. ¿Listo? Entonces, ¿cómo yo dilucido o cómo yo dibujo esta función? Esta función es, fíjense, es cero en todos los puntos excepto en t igual a cero, fíjense. ¿No ven? En t igual a cero es básicamente una flechita que va hacia dónde? Hacia infinito. ¿Listo? Es una flechita que va hacia infinito. ¿Listo? Ahora sí que está raro esto, ¿no? La función O de t, digamos que se entendía, ¿no? Pero la función delta de t, ¿cómo la entiendo y para qué sirve? Esa es la pregunta que les formulo. ¿Cuál sería la importancia ingenieril del delta de t? ¿Alguien? Solo que expresaría su momento de cambio, pienso yo, al Sí, momento del un momento interruptor. de cambio infinito, ¿cierto? Sí. Pero eso sí puede ser. Ujú. Por ahí va una utilidad. Hay una utilidad muy interesante. A ver, vamos aquí, acá, ¿cierto? Donde tenemos señal en tiempo continuo y en tiempo discreto. Pongámosla aquí, al lado del delta de t. Así, ¿ok? Si yo les digo, ¿cómo utilizarían esta función delta de t en este contexto que está aquí? Es decir, para ir de continua a discreta. ¿Qué harían? Para sacar cuánto vale t en cada intervalo. Sí, 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 por ahí va la cosa. Lo que hay que Me hacer, imagino, ¿sí? Dale. no decía de que me imagino que de alguna forma es porque dijimos de que queremos hacer que agarre la mayor cantidad de puntos posibles. Entonces me imagino que de alguna forma utilizaría la formación de la función Ujú. para que de alguna forma transponga o transforme hacia que la función de Dirac, o sea, la de delta, Ujú. responda a que pueda utilizar todos los puntos posibles de la señal analógica. Por ahí va la cosa, ¿cierto? Los dos le aceptaron. Entonces, por ahí dijeron que es para sacar los valores, ¿cierto? Entonces, efectivamente, la función del Dirac es una función que, en teoría, me ayuda a sacar las muestras de mi función, es decir, me ayuda a pasar de analógico a digital, ¿cierto? Entonces, si yo multiplico la función, ¿cierto? Por un delta en un punto, lo que hago es extraigo el valor de esa función. Entonces, la estoy muestrando, ¿cierto? La estoy muestrando. ¿Ya? Entonces la función delta es importante porque me permite a mí muestrear la señal e ir hacia el mundo digital, ¿cierto? Esa es una aplicación directa de señales, ¿cierto?
¿Listo? Entonces, antes de entender las propiedades, ¿cierto? El delta en realidad tiene algo muy interesante y es que su área bajo la curva, es decir, la integral, recuerden que integral es área bajo la curva, ¿no? Entonces, el área bajo la curva del delta es igual a 1, ¿cierto? ¿Listo? Es decir, si ustedes miden el área de esto que va hasta infinito, esa vaina da básicamente 1. Entonces, eso está aún más loco, ¿no? Pero es bien importante. ¿Por qué? Porque vamos a tratar de entender el delta de la siguiente manera. Imagínense, ustedes tienen un pedazo de plastilina, ¿cierto? Y ese pedazo de plastilina tiene un área de 1, siempre tiene un área de 1. ¿No? Perdón, tengo que cambiar de compu realmente. ¿Listo? Tiene un área de 1. ¿No? ¿Cuál es el área o cuál es la definición del área de un rectángulo? ¿Se acuerdan? Base por Base por altura. altura. Base por altura, ¿cierto? Entonces tenemos una base que es, no sé, B y una altura que es H, ¿cierto? ¿No ve? Ahora, ¿qué pasa si yo comprimo esto? Es decir, si yo aprieto el rectángulo y lo vuelvo mucho más delgado, ¿qué pasaría con su altura? Si es un pedazo de plastilina o de goma eva, como le dicen acá. Aumenta. Aumenta, ¿cierto? Aumenta. Entonces, si ustedes aprietan la plastilina, suponiendo que es la misma cantidad de plastilina, tendría que aumentar la altura para que el área se conserve, o sea, para que la cantidad de material se conserve, ¿cierto? ¿Qué pasa si ustedes siguen y siguen y siguen apretando? ¿El área va a cambiar? No. No debería cambiar, ¿cierto? Porque es la misma cantidad de material. Entonces va a llegar un punto en el cual ustedes apretan tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto, pero tanto este rectángulo que su base se vuelve básicamente cero, ¿cierto? Es decir, se vuelve un rectángulo con base cero, chiquitito. Y para compensar que la base es cero, es decir, para que el área se mantenga, la altura tiene que ser infinito, ¿cierto? Entonces ustedes pueden pensar el delta como algo que al yo apretarlo y apretarlo y apretarlo, ¿cierto? Su área se mantiene, pero su altura empieza a aumentar y su base empieza a disminuir tangencialmente hasta cero, ¿cierto? ¿Sí? ¿Queda más o menos claro? Sí, sí, sí. Ahora, eso no es esa no es la que ustedes dijeron, la utilidad del muestreo que dijo Facundo y Marco. No es la utilidad más importante. Hay otra más importante que está relacionada con la respuesta de los sistemas, pero eh, como queda menos de un minuto, entonces volvemos en 10 y seguimos. ¿Listo? Bien. 10 minutos volvemos. Les vuelvo a pasar el link. Ya. ¿No?